Mari Pulamien, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a nuestro instituto, al Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales. Hoy, bueno, vamos a realizar este conversatorio relativo a la consulta indígena, un tema que ha estado sumamente en boga últimamente en nuestro país. Y bueno, también contamos afortunadamente con la visita de Magdalena, quien ya voy a presentar, que además conoce la realidad canadiense, entonces la idea es ver un poco de experiencia comparada, porque también la consulta indígena no ha sido un proceso fácil en Canadá. Muchas veces vemos a Canadá como el país referente en temas de políticas indígenas y es bueno y es necesario siempre conocer de estas experiencias para ver efectivamente qué tal estamos mirando y hacia dónde también podemos proyectarnos, ya sea desde el pueblo mapuche, desde las políticas públicas, desde el quehacer universitario y desde las distintas instancias. Bueno, ella es la doctora Magdalena Ugarte, profesora asistente en la Escuela de Planificación Urbana y Regional de Ryerson University en Toronto, Canadá. Ahí ella realiza docencia en las áreas de planificación social, planificación comunitaria y política pública. Tiene un magíster en ciencias políticas de Memorial University y es doctora en planificación de la Universidad de British Columbia, también Canadá. Su investigación se enfoca en el rol de la planificación estatal, en el despojo de los pueblos indígenas, especialmente el rol de los instrumentos legales en tales procesos. Su tesis doctoral examinó la implementación del derecho a la consulta en Chile a través de una etnografía institucional, situando la política indígena chilena a la luz de la trayectoria colonial de nuestro país. Por esta tesis recibió recientemente el premio a la mejor tesis de la Asociación de Escuelas Colegiadas de Planificación de Norteamérica. Y además de su experiencia académica, Magdalena ha trabajado en los gobiernos de Chile y Canadá. Su investigación ha sido financiada con fondos del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional y el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá. Y bueno, mencionar que actualmente se encuentra desarrollando un programa de investigación colaborativa junto a nosotros con el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales. Así que sin más preámbulo, dejo a Magdalena para su presentación. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por la presentación y muchas gracias a toda la gente aquí por venir, por darse el tiempo. La verdad es un gran privilegio estar acá en territorio mapuche pudiendo conversar. La idea es que sea un conversatorio sobre la consulta indígena, el derecho a la consulta indígena, la práctica de la consulta indígena. Una práctica que se ha vuelto bastante central, no solo en Chile, en varios países, como interfase en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, y al mismo tiempo una práctica que, como han demostrado los desarrollos recientes acá en Chile, ampliamente cuestionada, como indica el título de la presentación. ¿A qué me refiero cuando hablo de la consulta indígena como una práctica cuestionada? Ustedes probablemente tengan familiaridad con algunas de estas imágenes que corresponden, bueno, unas pocas semanas, unos pocos meses atrás acá en Chile, en distintas latitudes, mostrando básicamente el rechazo masivo al proceso de consulta indígena liderado por el Estado, por el gobierno de Chile, en el marco del plan Impulso Araucanía, pero con implicancias bien claras en la modificación a la ley indígena, particularmente los alcances relativos a tierras, que son de alcance nacional, que facilitarían de llevarse a cabo, más aún la subdivisión de las tierras, el potencial de arriendo, el potencial de venta, debilitando aún más una institucionalidad y marcos legales que ya son bastante débiles en la materia. Como probablemente todos sabemos, a raíz del masivo rechazo, el proceso de la consulta fue paralizado, se plantea una postergación, ahí habrá que ir viendo cómo se siguen sucediendo los acontecimientos, incluyendo la renuncia de funcionarios que estaban liderando esto, particularmente del Ministerio de Desarrollo Social. Y estas imágenes de acá también son recientes, de la zona oeste de Canadá. Particularmente la zona de British Columbia y de Alberta, donde diversos pueblos indígenas, particularmente el pueblo Wet'suwet'en y Swamp, se están oponiendo a dos proyectos extractivos, megaproyectos bastante emblemáticos. Acá no sé si alcanzan a ver bien. Uno corresponde a un gasoducto conocido como Coastal GasLink, que básicamente, a través de fracking, extraer gas y llevarlo a través de un gasoducto a un puerto acá donde en el fondo se enviaría para
exportaciones, sobre todo en Asia-Pacífico. Y el otro es la expansión de un gran oleoducto que básicamente conectaría y permitiría acarrear millones de barriles de crudo desde el norte de Alberta hacia el puerto de Vancouver, también con la intención de exportaciones sobre todo para el mercado de China, permitiendo a Canadá no depender exclusivamente de Estados Unidos en materia de este recurso natural. El rechazo en ambos casos es tanto a los proyectos de carácter extractivo que están siendo consultados como a los procesos de consulta mismas. Y es importante, eso sí, plantear que cuando uno habla de los cuestionamientos a la consulta como práctica, hay distintas maneras o distintos orígenes, digamos, para este tipo de cuestionamientos. En el caso de Canadá, los dos casos que yo mencioné, se trató principalmente de la ausencia de consulta, eso era uno de los temas que estaban los pueblos involucrados demandando, no hubo consulta, no fue a tiempo, no estuvo involucrado toda la gente. En el caso quizás de la ley indígena, vemos más algo de carácter fraudulento, una consulta unilateral impuesta, pero también hay otros elementos que la literatura y la experiencia comparada han mostrado. La consulta indígena ha demostrado, por ejemplo, el caso de Perú muy claramente, ha sido criticada por la división que tiende a generar en las comunidades, ser utilizada por la industria y por el gobierno como un instrumento estratégico desde ese lado. El potencial clarísimo de clientelismo, de corrupción y el hecho, por lo menos la manera como está formulado en el convenio 169 de la OIT, que la consulta no es vinculante como instrumento, lo que ya de plano genera una asimetría de poder clarísima e incluso cuestionarse, bueno, ¿para qué hacer la consulta si finalmente no tiene carácter vinculante? Entonces, lo que yo quisiera hacer en esta presentación, como explicaba un poco Natalia, yo estoy hace 10 años viviendo en Canadá, yo soy chilena. Yo hice mi tesis doctoral respecto de la implementación del derecho a consulta acá en Chile, particularmente el decreto 66, una etnografía institucional, analizando el proceso de lo que fue la creación de ese decreto, incluyendo un poco la decisión estratégica de separar el decreto 40 con el decreto 66, que ya hablaré un poco más, decreto 40 del Ministerio de Medio Ambiente, relativo al sistema de evaluación de impacto ambiental, y la consulta indígena dentro de ese marco, del decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que regula el Reglamento General de Consulta, todas las otras medidas que no pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y al tener acá la conversación con Natalia, con la gente acá en el instituto, había interés en tratar de ver algún tipo de marco comparativo con Canadá. Me interesa dejar claro de antemano, mi tesis de consulta, o sea, de Chile fue basada en temas de consulta indígena, yo no tengo esa experiencia en el caso canadiense. Sin embargo, bueno, llevo 10 años viviendo, me he involucrado allá en temas de solidaridad y he tenido acceso a poder ver. Probablemente vean un poco una asimetría en la cantidad de información empírica del caso chileno versus el canadiense. Pero la idea el foco de la presentación hoy está guiado por esta idea de cómo podemos comprender la consulta y en el fondo lo que quiero plantear es que hay al menos dos maneras de comprender la consulta como derecho, la consulta como práctica, la consulta como obligación también. Por un lado podemos enfocarnos en los principios explícitos que surgen de las fuentes que formulan lo que es la consulta, que la conceptualizan y que le dan de alguna manera cierta validez, definen su alcance. O podemos también enfocarnos en los principios subyacentes que le llamo, que sería si los principios explícitos son aquellos que la consulta, el derecho a consulta dice que hace, los principios subyacentes serían aquellos de los valores que la guían, qué criterios, qué prioridades están detrás y en el fondo cuál es el trasfondo que uno podría ver que quizás coincide, pero probablemente no coincida necesariamente con lo que explícitamente se dice que la consulta hace. Y en ese sentido, la idea es tratar de evidenciar la justificación y los principios subyacentes de la consulta, más que me voy a referir a los explícitos, pero el meollo del asunto va más por el lado de lo subyacente. De paso, un poco también desmitificar a Canadá como líder en materia de derechos indígenas, si bien, como mostraré, hay importantes diferencias que son destacables.
Cuando uno está allá y cuando se vincula en ciertos círculos es clarísimo que no hay diferencias muy sustanciales tampoco en términos de la manera como el Estado interactúa con los pueblos indígenas. Entonces, un poco esa desmitificación, si se quiere, y por otro lado identificar tanto diferencias como similitudes en la manera que Canadá y Chile tienen de abordar la consulta, pero destacando que hay una lógica común en ambos casos, más allá de las diferencias. Metodológicamente, eso ya lo adelanté un poquitito, la idea, esto se basa en examinar cómo la consulta ha sido regulada, particularmente en el caso chileno, que es donde tengo más material propio, qué voces, prioridades priman, qué objetivo último busca. Y hay como una premisa un poco de que el adoptar este análisis un poquitito más etnográfico tiene cierta relevancia, porque precisamente permite. Yo estuve acá en Chile bastantes meses, entrevisté como a 60 personas involucradas en el proceso de implementación de consulta y vamos a revisar en conjunto algunas de las citas que salieron de esas entrevistas, que permiten quizás para mucha gente confirmar cosas que ya se saben respecto de la consulta, o en otros casos quizás abrirnos nuevas perspectivas, pero desde la óptica de la justificación, cómo se fueron tomando las decisiones, por qué se hizo lo que se hizo, por qué se reguló de la manera que se reguló, etc. En términos, para la gente que no está quizás tan familiarizada, de manera bastante breve, referirme a la consulta indígena en términos como de definición y principios, estos serían un poco los principios explícitos a los que me referí. El derecho a la consulta indígena está formulado al menos en la manera como se expresa en el convenio 169 de la OIT, que es uno de los instrumentos internacionales vinculantes en este caso, que articula los derechos indígenas de manera clara, que Chile ratificó. Y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que a diferencia del convenio no es un acuerdo vinculante, es una declaración de principios de Naciones Unidas, que Chile votó a favor. La consulta es entendida como un derecho de los pueblos indígenas, y esto en el marco de los derechos humanos. Y como tal, se trata de un derecho de carácter compensatorio, o sea, se parte de la base de que hay derechos indígenas que han sido vulnerados, que han sido violados, que han sido infringidos, en mano de los estados nacionales, coloniales, en el caso de América, y que por lo tanto la consulta viene de alguna manera como a compensar y parte de esa base. Hay varios principios, hay más que estos, pero que han guiado la consulta, que suelen salir a colación, esta idea de la buena fe, de que tanto el gobierno como las partes involucradas debieran estar operando con la mira a tratar de alcanzar acuerdo, de tratar consenso. En el fondo está mucho eso sí, esto de la intención de encontrar acuerdo. La consulta es un derecho como, bueno, quizás hay gente acá en la audiencia que son de derechos, de leyes, yo no tengo esa formación, pero la consulta opera como a través de los medios, no necesariamente de los fines, ahí es donde está el tema de que no es vinculante. Todo lo que se menciona mucho de la pertinencia cultural, que incluye tanto procedimientos adecuados, plazos apropiados y la flexibilidad necesaria, las instituciones representativas de los pueblos indígenas, que debiese ser una consulta previa, siempre se habla de la consulta previa, la idea es precisamente poder idealmente incidir, pero todo esto siempre con la cláusula de que no es vinculante la consulta, de manera que siempre está en manos del Estado hacer la última y zanjar en caso de no haber acuerdo hasta dónde llega en el fondo el alcance de la consulta. Y sobre todo en aquellos países como Chile que han ratificado el convenio 169, que se transforma de alguna manera en legislación doméstica, debiese traducirse y tener implicancia de la legislación doméstica. Como explicaba al comienzo, la consulta se ha convertido un poco, bueno, Natalia decía, ha estado bastante en boga porque es un espacio bastante claro de articulación entre la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Y claramente la industria, que muchas veces el Estado, bueno, trabaja de la mano o incluso opera en su favor. Y en este sentido la consulta viene por un lado como a alterar, si se quiere, la manera histórica de hacer política pública, viene a presentar un nuevo estándar en cómo los procesos legislativos y administrativos liderados por el Estado que tengan posibilidad y susceptibilidades de afectar directamente a los pueblos indígenas debiesen ser manejados. Muy brevemente en el contexto chileno, esto lo pongo, ustedes deben saber muchas de estas cosas obviamente, pero para situar el contexto comparativo con Canadá,
El derecho a la consulta se articula claramente a raíz de la ratificación del convenio 169 del año 2008. El convenio se discutió durante 20 años en el Parlamento, comenzó con los acuerdos de Nueva Imperial, todas esas discusiones al final de la dictadura. Tomó mucho tiempo su tramitación precisamente porque desde la óptica gubernamental no necesariamente había mayores incentivos. Por ser un acuerdo vinculante, era claro que iba a tener implicancias reales en materia de institucionalidad y legislación. Y ha habido una sucesión de intentos por regular e incluso por mutilar también. Por un lado, la presentación al Tribunal Constitucional, que comenzó en el año 2000, el año 2008 se resuelve presentando por parte de lo que era la oposición en ese momento, cuestionar la constitucionalidad del convenio 169 y su aplicación, si es que estaba yendo contra la Constitución chilena. Por otro lado, un mecanismo inconsulto que se hizo en el primer gobierno de Bachelet, el decreto supremo 124, no fue consultado, básicamente trataba de dar un poquitito más de carne a lo que plantea la ley indígena en términos de participación y de informar a comunidades indígenas sobre temáticas, planes, programas que pudieran afectarles. Y el decreto supremo 40 y el decreto supremo 66, que son los marcos vigentes actualmente. Como explicaba el 66 del Ministerio de Desarrollo Social, regula medidas administrativas y legislativas generales, se llaman. A diferencia del decreto supremo 40 del Ministerio de Medio Ambiente, vinculado al sistema de evaluación de impacto ambiental, que de alguna manera genera ciertas especificidades para cuando son comunidades o grupos o territorios indígenas los que se ven afectados por proyectos de inversión, con potencial de tener impacto ambiental. Estas cosas las vamos a ver en una tabla que voy a mostrar a continuación. Nosotros, bueno, Chile es un país, un sistema unitario, en general todo lo que tiene que ver con materia de derechos indígenas se maneja a nivel local, nacional en términos de legislación. La CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, es como la institucionalidad históricamente a cargo desde el año comienzos de los 90. Y somos un país relativamente pequeño en términos de población. El último censo indica aproximadamente 10-11% de la población se autoidentifica perteneciente a algún pueblo, y al menos 9 pueblos, bueno, 9 reconocidos por ley, pero hay disputas, como probablemente sepan. Y similar a Canadá, una economía bastante basada en exportación de recursos naturales. Y también importante la distinción de que nosotros tenemos derecho civil, a diferencia de Canadá, que como veremos acá, tiene otra serie de características en términos de su historia y de su institucionalidad y de su legalidad, que son importantes de considerar al momento de tratar de hacer una exploración comparativa. Las exploraciones comparativas siempre, obviamente, tienen sus límites, lo que no quita que uno pueda hacer el esfuerzo de tratar de ver similitudes y diferencias. A diferencia de Chile, en Canadá, el derecho a la consulta indígena es un derecho constitucional. Que tiene que ver con la historia de cómo se dio la colonización en Canadá. En 1763 se hace lo que se llama el rey Jorge V, si no me equivoco, era en esa época de Inglaterra, del Imperio Británico, hace la proclamación real en que en el fondo el Imperio Británico toma posesión y ejerce soberanía sobre el territorio canadiense, lo que hoy es territorio canadiense. Y esa proclamación después, bueno, tiene implicancias en la Constitución actual, pero en el fondo la Constitución canadiense hoy en día reafirma la existencia de derechos indígenas, de derechos de tratados que se firmaron entre la corona y los pueblos indígenas en Canadá, así como de títulos indígenas. En el fondo hay un reconocimiento también a un vínculo de los pueblos indígenas que es preexistente al Estado canadiense, en materia del vínculo y de la propiedad sobre el territorio. Y ahí, dependiendo, les muestro este mapa chiquito acá para que vean algunos de los que se llaman los tratados que existen en Canadá, que fueron negociaciones entre la corona y los distintos pueblos, que generaron ciertas condiciones de coexistencia probablemente muy fraudulentas, como en otras latitudes, pero que siguen vigentes. Entonces hay una diferencia muy importante ahí a considerar, que hace bastante difícil una comparación 1 a 1 entre Canadá y Chile en términos de la fuente, si se quiere, del derecho a la consulta. Y además de la Constitución y de los tratados, numerosas sentencias judiciales han ido como consolidando el derecho a la consulta y definiendo su naturaleza y su profundidad. Se trata de un sistema de gobierno federal en que la responsabilidad por los asuntos indígenas es del gobierno federal y de sus criaturas, que serían las provincias.
las municipalidades quedan un poco más desprendidas. Aproximadamente 2.5 el tamaño de nuestro país en términos de población. Más de 600 comunidades funcionales indígenas, más de 50 pueblos en total, un país claramente enorme. Una economía también muy basada en exportación de recursos naturales, pero basada en derecho, no derecho civil, derecho consuetudinario, que también tiene implicancia, funciona mucho en base al precedente, de manera que no existe la misma forma de codificación que acá en Chile todo se trata como de regular, y ojalá que quede lo más reguladito posible, precisamente por la manera como opera nuestro sistema legal. Y también bastante importante, hay una continuidad histórica en la relación con la corona británica. Canadá al día de hoy es una monarquía constitucional. El vínculo, si bien es un país independiente, la cabeza de Estado sigue siendo la reina Isabel, y eso genera también una cierta continuidad en términos de cómo se entiende el vínculo entre el Estado canadiense y los pueblos que son los dueños del territorio. Este es un cuadro, no sé si lo van a poder ver bien de lejos. Un cuadro resumen que yo hice, que no me interesa que vayamos una por una en todos estos ítems, pero que permite visualizar de algunas de esas diferencias que son importantes de tener en cuenta, desde cuándo comienza la vigencia del derecho a consulta a tomar como fuerza. En el caso canadiense es a raíz de casos legales, sobre todo a raíz del 2004-2005, que reafirman este deber que tiene la corona de actuar honorablemente en esta relación con los pueblos indígenas, que es una relación de carácter sui generis, y en el que este tema de cómo coexiste la soberanía canadiense respecto de la soberanía y el título indígena, que nunca realmente se abolió. Si bien los tratados se supone hay una transacción, pero aún así los pueblos indígenas dicen, bueno, pero esos tratados fueron hechos muchas veces en desigualdad de condiciones. Y también es importante ver cómo, esto lo conversábamos con Natalia en algún momento, muchas veces se asume que el derecho a consulta es como siempre exclusivamente vinculado al tema del convenio 169. El caso canadiense, por ejemplo, demuestra que hay un derecho a consulta consagrado constitucionalmente que no tiene el origen del convenio 169. Canadá no ha ratificado el convenio 169. Canadá votó en contra de la Declaración de Naciones Unidas. Si bien después hicieron medio como una especie de intentillo, pero lleno de cláusulas y que no hay veto, una serie de cosas, ha sido bien problemático. Y si bien destaca algunas de las diferencias, de nuevo en términos de cuáles, ¿dónde estoy acá? De los tipos de medidas, por ejemplo, afectadas a consulta, que acá en Chile son administrativas legislativas, allá es un poco más amplio el concepto, son como las acciones de la corona, y ahí lo que define que ese gatillo, no el derecho a consulta, es el potencial efecto adverso y la existencia de título indígena, potencial o ya existente, a diferencia de acá, por ejemplo, que es una medida gubernamental con susceptibilidad de afectación directa, pero en Canadá está mucho esto de si es adverso el efecto no, porque pueden haber susceptibilidades de ser afectados acá que no necesariamente tienen un carácter adverso abiertamente. En Canadá es una importante diferencia, pero paralelamente se aprecian, por lo menos yo aprecio, similitudes que también son importantes de destacar. Claramente el tema de cuán vinculante, pero sobre todo esto de articularlo de que el derecho a veto no existe, de que en el fondo finalmente la consulta tiene siempre un cielo en ambos países que no es transgredible, reafirma la autoridad del Estado como la entidad única que finalmente, de nuevo, zanja y define la profundidad de la consulta como derecho. También acá no se aprecia muy bien, pero el tema de las municipalidades que quedan medio como descolgadas, si bien evidentemente las municipalidades son gobiernos y de hecho son los gobiernos que más impacto tienen en la vida cotidiana de la gente, probablemente porque son los gobiernos locales. En ambos casos ahí se produce como una ambigüedad bastante grande en términos del rol que las municipalidades juegan. Bueno, si les interesa esta tabla la puedo mandar después. Lo que me interesaba de mostrar acá es que hacer muy evidente, que es bastante obvio, que es difícil hacer una comparación como llana de contextos tan diferentes, históricos, legales, pero el argumento un poco que yo quiero presentar acá y que espero se haga más claro en las próximas diapositivas es que igual hay una lógica subyacente que es la misma más allá de todas estas diferencias.
Pero por razones obvias de que estamos en Chile, de que está muy vivo todo este tema de la naturaleza problemática de la consulta como derecho y como práctica. Y por otro lado, por lo que les comentaba de la disponibilidad de material empírico con el que me siento muy cómoda hablando, que sale de mi tesis doctoral, me quiero enfocar un poco en el tema, en el caso chileno ahora, y en el fondo, agarrándome de ciertas citas y extractos de las entrevistas y de las conversaciones que tuve a lo largo de mi proceso doctoral, tratar como de extraer cuáles serían estos principios subyacentes a los que me he venido refiriendo. O la manera, por lo menos, como yo lo he sistematizado para efectos de la tesis. Yo, quizás para darles un poquitito de trasfondo, como les explicaba, estuve acá como 7, 8 meses, entrevisté como alrededor de 60 personas que participaron en lo que originalmente se llamó la consulta de institucionalidad indígena, que comenzó formulada el año 2010, comenzó el año 2011 y básicamente terminó el año 2014, en marzo, cuando ya se aprueba el decreto 66. Liderado en ese momento por el gobierno de Piñera, un año después de que había sido ya ratificado el convenio 169, que el gobierno ya tenía que mandar informes a la OIT de qué cambios estaba haciendo, cómo estaba avanzando la implementación. Y entrevisté desde altos personeros de gobierno, exministros, personas que habían sido comisionados presidenciales indígenas, gente de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, que tenían la responsabilidad en el fondo de liderar la consulta, incluso hasta el día de hoy. Consejeros de CONADI, consejeros indígenas, presidenciales y electos, que estaban ahí, que habían estado anteriormente, personas que participaron activamente en la consulta que partió como consulta de institucionalidad, consultando 5 temas y después, producto de la movilización que generó esta imposición y esta especie de combinación de meter muchas cosas en un mismo saco, se enfocó en una consulta sobre la consulta, en el desarrollo del mecanismo. Y gente que participó en ese proceso, gente que se restó, y organizaciones y representantes de comunidades que se rehusaron a participar, porque en el fondo no había incentivo para hacerlo, dado la mala fe que se percibía. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es algunas, yo creo que tengo más de las que voy a alcanzar a mostrar, pero las puedo mostrar después si quieren. Conversar algunas de las conversaciones que tuve con altos personeros de gobierno, particularmente abogados, y personeros más políticos, que estuvieron activamente involucrados en la creación, en la decisión de implementar el derecho a consulta y en la creación del decreto 66, y también en la decisión de separar el decreto 66 del decreto 40. Voy a leer en voz alta por si no ven atrás. Este es un alto funcionario de gobierno tratando de explicar el por qué decidieron empezar a regular la consulta y cuáles fueron como las motivaciones. Y dice, el convenio había entrado en vigencia en septiembre del 2009 y desde el punto de vista al menos jurídico estaba claro que la obligación de consulta, en particular la obligación del artículo 6 del convenio, estaba plenamente vigente. Y por lo tanto era una responsabilidad del gobierno avanzar en la implementación. Y ahí viene una decisión política, le hacía mucho énfasis en esto, de avanzar en un proceso de regulación, particularmente el procedimiento, y él destaca diciendo que muchos países se demoran mucho después de ratificar el convenio en empezar a consultar y que ellos tenían esta conciencia de decir tenemos un instrumento que nos obliga a hacer ciertas cosas, vamos a avanzar en eso, y tomaron la decisión temprana porque tenían la convicción de que había que hacerlo. Esta cita me parece bastante interesante porque genera de manera muy abierta una tensión entre esta idea de la obligación de consultar y a la vez como esta convicción. Entonces, por un lado, es como que ellos estaban muy convencidos, en realidad como que la obligación quizás no era lo que primaba más. Por otro lado, el tema del legalismo del que Chile se enorgullece tanto, de decir, bueno, tenemos una obligación, por lo tanto tenemos que ponernos a remangarnos con esto. Pero esta tensión se ahonda en algunas de las otras citas. Este mismo personaje se empieza a meter en otro tema, que es el tema ya de la judicialización, que salió en muchas de las conversaciones. Él
plantea cuando le pregunté más detalles, dice el artículo 6 del convenio sobre consulta estaba dentro de las normas requeridas en este requerimiento de inconstitucionalidad que les hablé del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto el Tribunal Constitucional, cuando dice que en realidad los artículos 6 y 7 del convenio, que se refieren a consulta y a participación indígena, son autoejecutables, por lo tanto no requieren más regulación, se pasan automáticamente, ya son legislación doméstica. Y ahí es cuando entra el gobierno de Sebastián Piñera, dice él. Ya existía esa doctrina, por lo tanto había una conciencia de que el artículo 6 podía ser exigido por los pueblos, en los tribunales. Entonces ya esta convicción y esta obligación se empieza a mezclar de manera bastante clara, a mis ojos al menos, con el tema de un miedo a las implicancias judiciales del no regular la consulta. Como lo expresa esta cita de acá, en que de nuevo, es que esta entrevista fue muy buena, por eso pongo tanta cita. Cuando yo le digo, bueno, pero esta convicción, háblame más de esta convicción, ¿de dónde venía la convicción? Y me dice, la convicción yo creo que es una mezcla de cosas. Es a la vez pragmática, realista y también con un grado de convicción desde el punto de vista de las ideas. Es pragmática y realista porque lo que veníamos observando en el país ya desde el año 2008 era cada vez mayor judicialización de proyectos relacionados con impactos sobre comunidades indígenas. Se trataba de recursos judiciales presentados por comunidades, en muchos casos contra proyectos de inversión, que estaba empezando a demorar los procesos de aprobación de proyectos. Se estaba observando bastante efervescencia por ese lado. Entonces ahí de nuevo empezamos cada vez a abrir como un poco más ventanillas de... Probablemente muchas de estas cosas que les digo, uno no necesita hacer la exploración etnográfica para igual intuirlas, pero tener las conversaciones aporta... quiero creer, me dediqué a esto bastantes años, evidencia empírica, como diría alguien que se dedica a la ciencia social dura, que no es mi caso, pero... perdón. Entonces, bueno, ya nos vamos de nuevo. Tenemos convicción, tenemos obligación, tenemos miedo de judicialización, ya nos empezamos a meter, no cualquier judicialización, pero relativa a proyectos de inversión. Y acá empieza a verse cómo estas especies de principios subyacentes, que les llamo, se empiezan a articular en la manera como fue tomando forma el decreto 66 en este caso. Y también la decisión de separar todas aquellas consultas relativas a proyectos de inversión de aquellas consultas relativas a otras materias. Y en el fondo, el ejercicio de formular la consulta fue un ejercicio básicamente como de restringir, de crear categorías, de hacer definiciones legales, utilizando obviamente el lenguaje del derecho occidental, del derecho chileno, para ir como constriñendo y procedimentalizando la consulta. Este era un funcionario de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, que me decía respecto de qué debiese consultarse y qué no. Decía, en algún momento los representantes de los pueblos decían debe consultarse el nombramiento del ministro de Desarrollo Social, porque es el ministro encargado de la CONADI, por lo tanto, del tema indígena. Y nosotros decimos, no, pero ¿cómo vamos a consultar el ministro de Desarrollo Social si es un cargo de confianza del presidente? No podemos consultar ese tipo de cosas. Vamos a entorpecer el normal funcionamiento del Estado si consultamos todo. Ahí se mete como una nueva capa que ahora es, bueno, tenemos judicialización, pero también tenemos el tema, no queremos una mayor disrupción al funcionamiento estatal. Y además esto del tema de confianza del presidente refuerza así, muy abiertamente, bueno, la supremacía totalmente no cuestionada de la autoridad estatal y presidencial. Y después estas dos citas de acá, que las voy a leer de manera más somera. Pese a que la Declaración de Naciones Unidas fue votada con el voto a favor de Chile, y pese a que en teoría uno debiese leer los acuerdos internacionales de acuerdo a los estándares más estrictos que los países se van adquiriendo, en Chile hubo una decisión deliberada de no incluir y no considerar la declaración. Y cuando pregunté por esto, uno estaba el tema del legalismo, la declaración no es vinculante, eso salió todo el tiempo. Pero es muy interesante como uno de los abogados decía, existía una percepción quizás entre algunos representantes de los pueblos indígenas de que podía volverse vinculante la consulta. Y ese era un miedo, y la palabra miedo me parece muy importante. Es un miedo que tenía el Estado y la razón por la que se decidió excluirlo de la conversación. No, teníamos la justificación legal, no es vinculante, pero a la vez había un temor, que lo reconoce abiertamente el Estado, de
de nuevo, esto podía abrir espacio a cosas que el gobierno no quería que ocurrieran. Y este es el otro abogado que estuvo muy involucrado, de las Express, y él dijo esto, hablando de las directrices que venían como de más arriba del Poder Ejecutivo. La directriz era, oye, esta cuestión tiene que ser razonable, hagámoslo y hagámoslo bien, pero que no me paralice la administración pública, no me paralice las inversiones privadas, no me paralice el Congreso. Y a nosotros, por la gente que lo redactó, nos parecía súper razonable. Y ahí fue donde se empiezan a meter, ¿cómo lo hacemos? Ah, tenéis un súper buen concepto, medidas administrativas, que fue uno de los puntos de roce de la consulta. La consulta sobre el decreto 66, si bien se aprobó, hubo 3 temas de desacuerdo. La definición de medidas administrativas a ser consultadas, qué significa afectación directa y cómo se define, cómo se cuantifica, quién la define y quién la cuantifica, y qué hacer con los proyectos de inversión. Y ya cuando se empezaron a meter en el tema de las definiciones, de qué medidas debiesen ser consultadas, qué no, crear un catálogo, así como definir qué es lo que es la afectación directa, de manera más clara, como que el instrumento de consulta se transforma en un ejercicio de restricción, de tratar de mutilar y de restringir lo más posible el espíritu de la consulta. Bueno, si tuviera yo que, porque ya me voy a pasar el tiempo, a la luz de todo esto que les he mostrado, si hubiera como que sistematizar y decir, bueno, qué tipo de cosas se ve que estaban aquí a la base como principios más subyacentes de la consulta, más allá de los principios explícitos que se los mostré con anterioridad, que estaban expresados en el convenio. Y agarrándome de la palabra temor, que me pareció, salió varias veces de las entrevistas y me pareció muy interesante que funcionarios de gobierno hablaran de miedo y de temor con tanta soltura. Yo diría que todas estas reflexiones claramente reflejan que detrás de la implementación del derecho a consulta en Chile había temor clarísimo a paralizar el desarrollo económico, expresado particularmente en proyectos de inversión, el temor a paralizar el funcionamiento del Estado y también el temor a lo que le llamaban consultarlo todo, consultitis. En el fondo, esta paralización que viene de la mano con una falta de definición respecto de qué es lo que debiese y no debiese. Y en la definición de lo que debiese y no debiese ser consultado, siempre lo que primó era, bueno, la búsqueda de certeza jurídica, particularmente, como dije, relativa a proyectos de inversión, extractivos de carácter capitalista y no paralizar el Estado y, por lo tanto, no interferir con las leyes sectoriales demasiado. Y ahí también es donde viene esta decisión de separar el decreto supremo 40 y 66, es decir, todo aquello que tiene que ver con proyectos de inversión en territorios indígenas, de alguna manera se va por otra puerta, que es la del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde la medida administrativa a ser consultada ocurre tarde, porque es la resolución de calificación ambiental, que ocurre cuando, bueno, sabemos más o menos cómo funciona Chile, cuando los proyectos ya están bastante cocinados, si bien hay que seguir con todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, pero ya cuando un proyecto ingresa al sistema, muchas veces hay bastante trabajo avanzado que es bastante difícil regular. Reducir, como mencioné anteriormente, el alcance y las implicancias del derecho a la consulta, que se tradujo, por ejemplo, en la exclusión de la declaración, en la exclusión de las municipalidades, en una definición muy acotada de lo que es afectación directa y de lo que es de qué tipo de medidas administrativas son consultadas, y esta idea de ser razonables, que básicamente es no interferir y ajustarse a las legislaciones sectoriales. Quisiera cerrar, para que hablamos y que sea en realidad una conversación, volviendo a las fotos que mostré al comienzo. Yo partí mostrando estas fotos, lo que dije, 2 episodios o 3 episodios de consulta indígena que han sido ampliamente cuestionados, repudiados, tanto los proyectos que encarnan como el uso de estas consultas para, en el fondo, validar estos proyectos. Y si bien estas imágenes muestran más bien el lado de la movilización ciudadana, pacífica, si se le quiere llamar, de cara a estos proyectos y al uso de la consulta como un mecanismo del gobierno y de la industria para facilitar la implementación de proyectos en territorio indígena, estas imágenes son inseparables de estas otras imágenes.
esta es del 28 de junio de 2018, cuando el presidente Sebastián Piñera anuncia la creación del Comando Jungla. Esta es una imagen del 7 de enero de este año en Canadá, en territorio del pueblo Wet'suwet'en, que estaban tenían bloqueado el acceso a su territorio, esto en el contexto del gasoducto que les mostré. Esto, bueno, hizo bastante ruido con la imagen que uno tiene de Canadá, claro, ver, esto es el equivalente como al golpe, ingresando, detuvieron gente, incluyendo ancianos y ancianas. Y finalmente, bueno, el proyecto sigue avanzando. Lo que pasa es que esta quizás no es la imagen que uno ve más usualmente de Canadá en su relación con los pueblos indígenas. Pero de alguna manera, y con esto concluyo, la consulta, o sea, estas imágenes y la consulta son de alguna manera dos caras de la misma moneda. Estamos finalmente hablando de la relación entre estados que tienen una naturaleza colonial, una trayectoria, una historia colonial, que operan en territorios que han sido y continúan siendo de los pueblos indígenas que habitan ahí, claros desencuentros a montones de niveles en términos de cómo se debiera gestionar esa relación entre el Estado, entre la gente que habita el territorio, las prioridades, y de nuevo vuelvo a la idea un poco subyacente, los valores, las prioridades que guían ese actuar. Y es importante entender, siento yo, a la consulta indígena como en su complejidad en ese sentido. Lo que no quita reconocer que evidentemente la consulta como instrumento ha generado espacios interesantes, ha sido utilizada de manera muy estratégica. Hay consultas que no generan quizás el tipo de confrontación que se aprecia aquí y que pueden perfectamente bien generar situaciones beneficiosas para las distintas partes involucradas. Pero de ser necesario, la implementación del derecho a consulta indígena recurre a esto de alguna manera. Y me parece importante relevar eso a la luz sobre todo de todo lo que está ocurriendo acá en Chile. Muchas gracias.